Existe una fatiga callada que se instala en los huesos cuando una persona ha intentado durante demasiado tiempo hacer que la vida responda. No es un agotamiento dramático, sino una tensión sutil que se lleva en el pecho, un escaneo constante de las circunstancias, un hábito de comprobar si las cosas ya han cambiado. Puede que ni siquiera lo llames esfuerzo, puede que lo llames responsabilidad, planificación o ser realista. Sin embargo, debajo hay un hilo fino de inquietud, como si algo esencial no se hubiera alineado aún. Rezas, imaginas, esperas, y aún así una parte de ti sigue esperando evidencia antes de permitirte descansar. Aquí es donde comenzamos, no en el fracaso, no en la carencia, sino en el suave reconocimiento de que tu sistema nervioso aún no ha sentido seguridad dentro de la promesa. Te han dicho que la fe mueve montañas. Has oído que la imaginación crea la realidad. Puede que incluso entiendas intelectualmente que la conciencia precede a la forma. Y sin embargo, si eres honesto, sigue existiendo una división dentro de ti, una parte que se extiende hacia lo prometido y otra parte que se prepara silenciosamente contra la decepción. Esa división interior no es debilidad, es simplemente una creencia no examinada. Y la creencia, cuando está dividida, no puede estabilizarse en forma. Por eso nos detenemos aquí, porque nada en la ley divina responde a la urgencia, responde a la coherencia. La inquietud que sientes no proviene de la falta de manifestación, proviene de la desalineación entre lo que dices que está prometido y lo que estás dispuesto a aceptar interiormente como ya dado. La promesa nunca ha requerido esfuerzo, solo ha requerido acuerdo. La Escritura lo susurra con una sencillez desarmante, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. No serán, no podrían ser, sino sí. La tensión surge no porque Dios retenga, sino porque la mente humana negocia. Has estado esperando una señal de que es seguro creer. Pero la invitación más profunda es esta. Se vuelve seguro en el momento en que dejas de colocar tu seguridad en los resultados. Hay una forma de relacionarte con la promesa que todavía la mantiene en el futuro. Hablas de ella como algo que viene. La imaginas como algo que llega. Te preparas para ella como algo que te validará cuando aparezca. Sin embargo, esta postura refuerza sutilmente la separación. La mente dice: será mío. El corazón pregunta en silencio, pero ¿realmente está destinado a mí? Y así el cuerpo permanece en vigilancia. La única realización que debe amanecer, lentamente, suavemente, irrevocablemente, es esta. Lo que ha sido prometido no está asignado a una versión futura de ti. Fue hablado a tu identidad antes de que actuaras, antes de que demostraras, antes de que mejoraras. La promesa no es un premio, es una herencia. La herencia no responde al esfuerzo, responde al reconocimiento. Considera cómo un niño se mueve por una casa que pertenece a su familia. No hay regateo en sus pasos, no hay cálculo antes de abrir la nevera, no ensaya su valía antes de sentarse a la mesa. El acceso es sin esfuerzo porque la pertenencia se da por sentada. En algún momento del camino reemplazaste la pertenencia por el regateo, y al hacerlo convertiste la promesa en presión. El misterio centrado en Cristo no es que Dios intervenga ocasionalmente, es que la presencia que habita en ti nunca se retiró. El reino de Dios está dentro de ti, no junto a ti, no flotando sobre ti, dentro. Esto no es un consuelo metafórico. Es una verdad ontológica. El principio creativo de la realidad opera a través de la conciencia y la conciencia alineada expresa lo que acepta como verdadero. Tu imaginación no es fantasía, es el taller de la encarnación, pero la imaginación tensionada por la duda se convierte en ensayo para el retraso. La imaginación asentada en la pertenencia se convierte en gestación silenciosa.
El problema nunca ha sido que imaginaste demasiado poco, es que imaginaste mientras seguías cuestionando tu elegibilidad. Observa los movimientos sutiles de tu mundo interior. Cuando imaginas el deseo cumplido, se suaviza tu cuerpo o se contrae ligeramente, como si se preparara para la decepción. Esa pequeña contracción revela dónde la creencia aún no se ha convertido en consentimiento, y la ley divina, precisa e imparcial, refleja el estado de consentimiento. Puedes pensar que estás esperando a Dios, pero a menudo estás esperando a que tu propio sistema nervioso confíe en lo que ya ha sido declarado. El principio rector es simple, aunque no superficial. La realidad se organiza alrededor de la identidad a la que interiormente consientes ser, no la identidad que deseas, no la identidad de la que hablas en público, sino la identidad que aceptas calladamente cuando nadie está mirando. Por eso las técnicas te agotan cuando la identidad está inestable. Puedes afirmar abundancia mientras sigues identificándote como alguien que debe luchar. Puedes visualizar amor mientras sigues asumiendo abandono. La imaginación se divide contra sí misma, y la división retrasa la encarnación. La promesa fue hablada a quien eres en Cristo, no a quien temes ser según la memoria. Aceptar que te fue prometida es soltar el hábito de la autodescalificación. Observa cómo aparece la autodescalificación en formas pequeñas. Dudas antes de responder a una oportunidad, asumiendo que elegirán a alguien más calificado. Minimiza un cumplido, redirigiéndolo rápidamente. Imaginas el éxito y de inmediato calculas qué podría salir mal. Estas no son fallas morales, son lealtades inconscientes a una identidad obsoleta. La fe, en su forma madura, no es intensidad emocional, es acuerdo constante. ¿Acuerdo con qué? Con la verdad de que tu ser ya está incluido en lo divino. Sí, cuando interiorizas esto, algo sutil cambia. Dejas de intentar convencer al mundo exterior, comienzas a cuidar la postura interior. Y cuidar es más silencioso que esforzarse. Se parece a pausar antes de reaccionar. Se siente como respirar en lugar de defenderse. Suena como silencio donde antes hablaba la autocrítica. Un ejemplo por oración es suficiente. Recibes un correo que antes habría desencadenado ansiedad y lo lees despacio antes de interpretarlo. Imaginas el resultado deseado y en lugar de añadir si ocurre, dejas que la escena termine en quietud. Estos son pequeños actos de consentimiento. La mente argumentará que cambios tan sutiles no pueden alterar la realidad física. Sin embargo, la psicología confirma lo que los místicos siempre han sabido. La percepción organiza el comportamiento moldea el entorno y el entorno refleja la identidad. Cuando la identidad se estabiliza, la acción se vuelve coherente. Cuando la acción se vuelve coherente, los resultados llegan naturalmente, no mágicamente, sino conforme a la ley. No manifiestas por la fuerza, encarnas y la encarnación manifiesta. Cristo no le suplicó al Padre por identidad, declaró unidad. Yo y el Padre somos uno. Esto no es arrogancia, es alineación. Decir que algo te fue prometido no es inflar el ego, es alinearte con la autoría divina sobre tu vida. El ego pregunta, ¿lo he merecido? La alineación pregunta, ¿ha sido hablado? Hay una diferencia. Si ha sido hablado, entonces tu rol no es perseguirlo, sino hospedarlo. Hospedar requiere preparación pero no pánico. Despejas espacio internamente, sueltas narrativas que contradicen la promesa. Permites que tu imaginación habite, no que visite. Observa lo diferente que se siente esto de forzar la creencia. Forzar tensa la mandíbula. Hospedar suaviza la respiración. Cuando realmente aceptas que te fue prometido,
La comparación comienza a perder fuerza. El éxito de otra persona ya no amenaza tu cronología. Su cumplimiento no resta del tuyo. La herencia no es competitiva. La asignación divina no es escasa. El sistema nervioso se asienta cuando la escasez se disuelve, y desde este estado asentado, la imaginación se vuelve fértil. Verás, la ley de la conciencia es exacta. No responde solo a palabras. Responde al estado dominante del ser. Si tu estado dominante es casi, la realidad organiza casi. Si tu estado dominante es elegido, la realidad se organiza en consecuencia. Esto no es superstición, es coherencia. Coherencia significa que tus pensamientos, emociones y suposiciones no se están peleando entre sí. La promesa se activa cuando la contradicción interna se aquieta. Así que llegamos al trabajo interior práctico. Notar dónde sigues relacionándote con la promesa como incierta, no para avergonzarte, no para corregirte con dureza, sino para preguntar suavemente, ¿a qué identidad estoy consintiendo en este momento? Tal vez notes que todavía te presentas internamente como alguien que está atrás, alguien tarde, alguien pasado por alto, y sin embargo la promesa nunca te describió así. La promesa te describió como llamado, equipado, amado. Para recibirla, debes cambiar de lealtad. La lealtad no es ruidosa, es consistente. Puede verse así. Te niegas a repetir un recuerdo antiguo que confirma insuficiencia. Te sientas en silencio y sientes la realidad de ser elegido sin exigir evidencia. Estos son movimientos sagrados. Con el tiempo, el cuerpo aprende seguridad en la nueva identidad. El corazón deja de escanear en busca de contradicción. La imaginación se estabiliza en su posición y la suposición sostenida se cristaliza. Hágase en ti según tu creencia. Esto no es recompensa ni castigo, es reflejo. Cuando realmente sabes que te fue prometido, la paciencia cambia de calidad. Ya no es esperar con tensión, se convierte en gestación con certeza. Una semilla bajo tierra no entra en pánico por la luz del sol. Descansa en el proceso porque su naturaleza contiene el plano. Tú contienes el plano no porque estés separado de Dios, sino porque Dios expresado a través de ti lleva un diseño intencional. La promesa se alinea con ese diseño. No es un deseo aleatorio, es resonancia. Si un deseo persiste suavemente con el tiempo sin compulsión frenética, puede estar señalando hacia la herencia. La pregunta entonces no es ¿cómo consigo esto? Se convierte en ¿puedo permitirme ser aquel a quien esto pertenece? Permitir es más silencioso que lograr. Al permitir dejas de negociar con la duda, dejas de ensayar finales alternativos para protegerte. Dejas que la escena interior concluya en cumplimiento y la dejas allí, sin comprobar, sin ajustar, sin suplicar. Confías en que la ley divina no es frágil. Esta confianza regula el cuerpo. Los hombros bajan, la respiración se profundiza, el habla se ralentiza, las decisiones se simplifican. Y desde este estado regulado, la acción emerge naturalmente. Respondes a las oportunidades sin desesperación. Hablas con claridad sin sobreexplicar. Descansas cuando es necesario sin culpa. Estas son señales de acuerdo interior. El mundo exterior, al observar esta coherencia, se reorganiza. Se abren puertas que coinciden con tu identidad estabilizada. Las conversaciones cambian de tono. Los recursos aparecen por canales ordinarios. Se siente casi poco sorprendente, porque en este punto ya no te sorprendes por lo que siempre fue prometido. El cambio final es sutil pero decisivo. Ya no usas la promesa para definir tu valía. Dejas que tu valía defina tu expectativa. Esto invierte todo el patrón de esfuerzo.
La valía no se gana en el tiempo, se otorga en el ser, y el ser precede al hacer. Así que terminamos donde comenzamos, no en el esfuerzo, sino en la quietud. Deja que tu conciencia se asiente en el suave reconocimiento de que la promesa no fue escrita para una versión distante de ti. Fue hablada a tu identidad presente. No espera tu mejora, sino tu consentimiento. Respira aquí. No hay nada que perseguir, nada que probar, nada que forzar, solo este acuerdo gentil e inquebrantable. Me fue prometido, y estoy dispuesto a ser aquel que lo recibe. Quédate allí. Deja que el sistema nervioso memorice esta seguridad. Deja que la imaginación descanse en el cumplimiento. Deja que la identidad y la herencia se reconcilien, y sin urgencia, sin espectáculo, permite que la realidad refleje la coherencia que ahora encarnas. La promesa ya dijo sí, ahora tú dices sí en respuesta. En silencio, y en ese sí mutuo, algo antiguo dentro de ti se relaja, no porque cada circunstancia haya cambiado, sino porque el argumento interior ha terminado. Existe un agotamiento particular que viene de discutir con lo que ya ha sido declarado sobre tu vida, no discutiendo outwardly. Puede que nunca lo hayas dicho en voz alta, pero la callada contrainterrogación interior de tu propia valía. La mente reúne evidencia del pasado. El cuerpo recuerda decepciones anteriores y juntos construyen un caso contra la herencia. Sin embargo, la promesa nunca fue emitida basándose en tu historial. Fue emitida basándose en la intención divina. La intención divina no fluctúa con tu desempeño. Cuando realmente ves esto, el arrepentimiento adquiere un nuevo significado. No es autocondena, es un cambio de mente acerca de quién eres, un apartarse de la identidad formada por el miedo y un volverse hacia la identidad revelada en Cristo. Sed transformados por la renovación de vuestra mente. La renovación no es añadir información, es soltar contradicción. Has cargado ideas sobre ti mismo que nunca fueron autoradas por Dios, ideas formadas en aulas, en relaciones, en comparaciones silenciosas, ideas como debo ganarme el amor, o siempre estoy atrás, o las cosas buenas les pasan más fácilmente a los demás. Estas ideas han parecido factuales porque se repitieron, pero la repetición no equivale a verdad, solo construye familiaridad. La promesa introduce una nueva familiaridad. Al principio puede sentirse extraño imaginarte como inherentemente provisto, extraño imaginar estabilidad sin tensión, extraño asumir favor sin disculpa. El cuerpo incluso puede resistir la quietud de esto como si esperara que caiga el otro zapato. Esto no es fracaso, es recalibración. Cuando cambias de identidad, el sistema nervioso requiere tiempo para aprender seguridad en ese cambio. Por eso no te fuerzas a una positividad constante. Simplemente regresas una y otra vez al consentimiento interior. Me fue prometido, no como mantra, sino como orientación. Orientación significa que comienzas a interpretar los eventos a través de la herencia en lugar de la inseguridad. Un mensaje sin respuesta ya no significa rechazo, se convierte en información neutral. Un retraso ya no significa negación, se convierte en parte del tiempo. Este cambio interpretativo es sutil pero decisivo. Protege la coherencia. La vieja identidad busca confirmación de carencia. La nueva identidad nota evidencia de alineación y lo que notas lo refuerzas. Las vías neurales se fortalecen alrededor del foco repetido. La psicología lo llama neuroplasticidad. La escritura lo llama renovación. Ambos describen la misma ley. La atención moldea la estructura. No te estás disciplinando hacia la fantasía. Te estás disciplinando la atención hacia la fidelidad. Fidelidad a lo que ya ha sido hablado. Habrá momentos en que la realidad externa aparezca sin cambios. Las cuentas siguen ahí. Las conversaciones siguen sin resolver. El cuerpo aún puede llevar sensaciones antiguas. En esos momentos, la tentación será volver a negociar,
preguntar de nuevo, ¿pero realmente es mío? Aquí es donde la madurez se profundiza. La madurez no significa suprimir la duda, significa no entronizarla. Puedes notar la duda sin construir tu identidad alrededor de ella. Puedes sentir incertidumbre sin rendir tu consentimiento. La promesa no se retira cuando te sientes humano. Permanece firme, esperando que tu orientación regrese. Imagina estar frente a una ventana de noche. Afuera está oscuro y ves principalmente tu propio reflejo. Podrías asumir que no hay nada más allá del cristal, o podrías confiar en que el sol aún existe aunque no se vea. La fe no es fingir que es de día, es recordar el sol sin exigir prueba inmediata. Y gradualmente llega el amanecer, no porque lo forzaste, sino porque los ciclos se despliegan. Cuando vives desde el saber de que te fue prometido, el tiempo pierde su amenaza, la urgencia se suaviza. Ya no te mides contra plazos arbitrarios, te mueves cuando te mueves, descansas cuando descansas, actúas desde la suficiencia en lugar del miedo a perderte algo. Esta suficiencia no es pasividad, es iniciativa arraigada. Puede que te encuentres tomando acciones que antes evitabas. Enviar la propuesta, iniciar la conversación, invertir en tu crecimiento. Pero la energía detrás de la acción se siente diferente. No es desesperación, es alineación. No hay temblor debajo. La alineación produce claridad. La claridad reduce el movimiento desperdiciado. Observa cuánta energía se gastaba antes ensayando escenarios, defendiendo críticas imaginarias, preparándote para resultados que nunca llegaban. Esa energía comienza a regresarte, y con su regreso viene una creatividad callada. Las ideas surgen más fácilmente, las soluciones aparecen sin esfuerzo. Comienzas a sentir guía, no como una voz dramática, sino como un suave empujón consistente con la paz. La paz se convierte en la métrica. Si un resultado imaginado te llena de contracción, puede que no se alinee con la herencia. Si te llena de expansión arraigada, aunque sea desafiante, probablemente resuene con tu diseño. La promesa no viola tu naturaleza, la cumple. Por eso la comparación siempre fue engañosa. Estabas midiendo tu herencia contra el plano de otra persona, pero el diseño divino es específico. El roble no envidia al río, el río no imita a la montaña. Cada uno cumple su forma siendo fiel a su esencia. Tú cumples la tuya consintiendo en la identidad ya declarada. También hay perdón tejido en este proceso, no absolución dramática, sino la callada liberación del resentimiento hacia ti mismo por los años pasados esforzándote. Hiciste lo mejor que pudiste con la comprensión que tenías. Persiguiste porque creías que tenías que hacerlo. Te esforzaste porque pensabas que eso era fe. Ahora ves diferente. Ver diferente permite gentileza. Gentileza hacia tu yo pasado. Gentileza hacia tu proceso presente. Gentileza hacia tu proceso presente. Gentileza hacia culoso hacia aquellos que te juzgaron mal. Porque su percepción nunca alteró tu herencia. La promesa no dependía de su aprobación. Cuando el perdón se profundiza, la energía atrapada en la amargura se vuelve disponible para la encarnación. La encarnación es simple. Es entrar en una habitación como alguien que pertenece allí. Es hablar sin encogerse en tu perspicacia. Es recibir bondad sin desviarla. Es permitir la alegría sin anticipar pérdida. Estas no son experiencias espirituales dramáticas. Son confirmaciones calladas de que la identidad ha cambiado. A medida que la identidad se estabiliza, la oración cambia. Se vuelve menos sobre pedir y más sobre alinear, menos sobre suplicar y más sobre comulgar. Te sientas en silencio no para convencer a Dios, sino para recordar la unión. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer es presencia mutua, no negociación. En el permanecer,
La imaginación se convierte en espacio sagrado. Ya no la usas para escapar de la realidad, la usas para ensayar la verdad. Entras en escenas de cumplimiento no para forzarlas a la existencia, sino para familiarizar tu sistema nervioso con lo que ya está autorizado. Y luego sueltas la escena, no la monitoreas cada hora, no la diseccionas buscando fallas. Confías en que, una vez impresionada en la conciencia con coherencia, se despliega según la ley, igual que una semilla plantada en suelo receptivo, no requiere excavación diaria para confirmar el crecimiento. La excavación interrumpe, la confianza nutre. Puede haber temporadas en las que poco parece cambiar externamente. Sin embargo, internamente la estabilidad ha aumentado, la reactividad ha disminuido, el diálogo interno se ha suavizado. Estos no son ajustes menores, son cambios estructurales, y la estructura determina la capacidad. La capacidad determina qué puedes sostener sin colapsar. Tal vez en el pasado deseaste abundancia, pero temiste la responsabilidad. Deseaste amor, pero temiste la vulnerabilidad. Deseaste visibilidad, pero temiste la exposición. La promesa requería un vaso capaz de sostenerla a través de la alineación de identidad. Ese vaso se fortalece silenciosamente. Te conviertes en alguien que puede recibir sin autosabotaje. El autosabotaje se disuelve cuando el autoconcepto sana, y el autoconcepto sana cuando aceptas que la promesa nunca fue teórica. Fue personal. Fue hablada a ti no como ego, sino como expresión de vida divina. Quédate con eso no como emoción, no como entusiasmo, sino como realidad arraigada. Si te fue prometido, entonces tu tarea no es inventar valía, es habitarla, dejar que tu postura la refleje, que tus elecciones la expresen, que tu diálogo interno la afirme. Incluso ahora, mientras respiras, puedes sentir la diferencia entre esforzarte y consentir. Esforzarse se siente inclinado hacia adelante, ligeramente tenso. Consentir se siente erguido, estable, receptivo. Elige la estabilidad, no una vez, repetidamente. Cuando regresen pensamientos antiguos, no los combatas violentamente. Reconócelos y regresa a la identidad. Ese no es quien estoy llegando a ser. Simple, calmado, decisivo. Con el tiempo, la vieja narrativa pierde volumen. La nueva identidad gana peso, y el peso ancla. La identidad anclada no se desvía con cada opinión, no colapsa bajo pequeños contratiempos, no se infla bajo elogios. Permanece centrada porque su fuente no es la validación externa, sino la unión interna. La unión con Cristo no es teología distante, es integración psicológica. Las partes fragmentadas de ti, temerosas, ambiciosas, heridas, esperanzadas, comienzan a reunirse bajo una sola verdad gobernante. Ya estoy incluido en la promesa de Dios. La inclusión termina el aislamiento. El aislamiento había susurrado que estabas solo en tu espera, que a otros se les favorecía diferente, que tal vez habías malentendido tu llamado. La inclusión corrige esto suavemente. Te recuerda que el amor divino no raciona, y a medida que este saber se asienta, la gratitud emerge naturalmente. No forzar gratitud para acelerar la manifestación, sino aprecio auténtico por la alineación misma. Gratitud por la claridad, gratitud por la paz, gratitud por la callada dignidad de llegar a ser. La gratitud estabiliza la expectativa. La expectativa ya no tiembla. Permanece calmada como alguien que sabe que su nombre será llamado en el momento designado. No necesitas apresurar el llamado. Solo necesitas permanecer coherente. La coherencia es tu mayordomía. Así que esta noche, o esta mañana, o cuando sea que escuches, deja que tu cuerpo absorba esta verdad sin presión. No estás atrás, no estás pasado por alto,
No estás regateando por migajas de atención divina, te fue prometido, y porque te fue prometido, es legal, porque es legal, es estable, porque es estable, puedes descansar. Descansar no como retiro, sino como confianza. Desde este descanso, vive simplemente. Toma decisiones desde la suficiencia, habla desde la pertenencia, imagina desde la certeza, actúa desde la alineación, suelta desde la paz, y cuando el cumplimiento aparezca en formas sutiles o visibles, lo reconocerás no como sorpresa, sino como confirmación, no como milagro desligado de ti, sino como manifestación consistente con quien aceptaste ser. Esta es la callada dignidad de la ley divina. Nada dramático, nada forzado, solo alineación hecha visible. Así que permanece aquí en esta suave conciencia. Deja que tu respiración se ralentice. Deja que tus hombros se suavicen. Deja que el argumento interior permanezca en silencio. La promesa ya dijo sí, y tú, firme y despierto, has dicho sí en respuesta. Eso es suficiente. Y desde esta suficiencia comienza a formarse dentro de ti una nueva sensibilidad, no sensibilidad como fragilidad, sino como sintonía. Comienzas a notar la sutil diferencia entre impulsos que surgen del miedo y aquellos que surgen de la alineación. El miedo se siente apresurado, ligeramente agudo, preocupado por asegurar algo antes de que desaparezca. La alineación se siente medida, casi espaciosa, incluso cuando es decisiva. La misma acción externa puede ocurrir, pero el clima interior es completamente diferente. Este clima interior es lo que moldea la continuidad. En el pasado, tal vez experimentaste breves oleadas de confianza, momentos en los que la creencia se sentía fuerte, la imaginación vívida, la expectativa alta. Sin embargo, porque la identidad subyacente no se había estabilizado, esas oleadas se desvanecían. Lo que ahora estamos cultivando no es intensidad, sino durabilidad. La durabilidad nace de la identidad asentada. Cuando sabes que algo te fue prometido, dejas de revisar el horizonte cada hora, dejas de leer significado en cada pequeña fluctuación, permites que el proceso se despliegue sin personalizar el retraso. Esto elimina una enorme tensión de la mente. La tensión distorsiona la percepción. Bajo tensión, los eventos neutrales parecen amenazantes. Bajo tensión, el silencio se siente como rechazo. Bajo tensión, los desafíos ordinarios se sienten como presagios. Pero cuando la tensión se disuelve, la percepción se aclara. Comienzas a ver los eventos como eventos, no como veredictos. Esta claridad protege tu atmósfera interior. Y tu atmósfera interior no es un asunto trivial. Es el campo en el que la realidad toma forma. La conciencia estable e indivisa impresiona forma naturalmente. La conciencia fragmentada por la ansiedad impresiona inestabilidad. Así que tu trabajo no es controlar cada pensamiento, sino cultivar un centro estable desde el cual surjan los pensamientos. Ese centro es la unión. La unión con Cristo no es una idea mística abstracta, es la conciencia anclada de que tu vida no es autogenerada. No estás fabricando resultados en aislamiento, estás participando en la expresión divina. Esta participación lleva tanto humildad como autoridad. Humildad porque reconoces la fuente, autoridad porque reconoces tu inclusión. La inclusión elimina la desesperación. La desesperación susurra: si esto no ocurre, me disminuyo. La inclusión responde: mi valía permanece intacta independientemente del tiempo. Desde esta respuesta, la regulación emocional se fortalece. El cuerpo comienza a confiar en que la seguridad no depende de resultados inmediatos. La seguridad anclada en la identidad permite que la paciencia se vuelva natural en lugar de forzada.
La paciencia en este sentido no es espera pasiva, es estabilidad activa. Es la negativa a abandonar tu acuerdo interior cuando las circunstancias parecen incompletas. Es el mantenimiento silencioso de la suposición. Mantener es simple. Notas cuando comienzas a narrar una historia de carencia y la interrumpes suavemente. Te sorprendes prediciendo decepción y dejas que la predicción se disuelva sin discutir. Estas son pequeñas recalibraciones, pero se acumulan durante semanas y meses. Tales recalibraciones construyen una nueva línea base, y la línea base determina tus respuestas por defecto. Cuando la línea base pasa de inseguridad a herencia, la vida se siente menos como una prueba y más como participación. Participación significa que te presentas plenamente donde estás. Si estás en el trabajo, trabajas sin resentimiento interior de que algo mejor aún no haya llegado. Si estás en conversación, escuchas sin escanear en busca de amenaza oculta. Si estás solo, descansas sin sentirte abandonado. Esta presencia no es resignación. El arraigo permite el crecimiento sin inestabilidad. También ocurre un refinamiento en el deseo mismo. A medida que la identidad se alinea con la promesa, ciertos anhelos pierden intensidad. Los deseos arraigados en comparación o compensación comienzan a desvanecerse. Lo que permanece son deseos consistentes con tu diseño auténtico. Se sienten más limpios, menos frenéticos, más luminosos. No tienes que forzar este refinamiento. Ocurre naturalmente cuando la autoestima se estabiliza. La autoestima cambia cómo te relacionas con la incertidumbre. La incertidumbre ya no se siente como peligro, se siente como despliegue. Puedes permanecer dentro de lo desconocido sin construir escenarios catastróficos. Esta capacidad sola transforma tu experiencia vivida. Mucho del sufrimiento humano no viene de los eventos mismos, sino del miedo anticipatorio. Cuando el miedo anticipatorio se aquieta, la vida recupera su gentileza. Y la gentileza es la fuerza correctamente ordenada. Cristo describió su yugo como fácil y su carga como ligera. Esto no significa que la vida carezca de desafío. Significa que la alineación reduce la fricción innecesaria. Cuando te mueves en coherencia con la identidad, la resistencia disminuye. La resistencia a menudo señala contradicción interior. Si te encuentras repetidamente agotado por el esfuerzo, puede no ser porque la promesa sea falsa, sino porque la identidad debajo de tu esfuerzo está desalineada. Una vez que esa identidad cambia, la acción se vuelve fluida. El esfuerzo permanece, pero la tensión disminuye. El esfuerzo fluido es sostenible. La sostenibilidad importa más que la intensidad. El mundo a menudo celebra la transformación dramática, pero la ley divina frecuentemente opera a través de la encarnación gradual. Un árbol crece silenciosamente. Un niño madura incrementalmente. El cuerpo sana célula por célula. Nada auténtico se apresura sin consecuencia, así que sueltas la necesidad de espectáculo. Permites que la transformación aparezca ordinaria. Confías en que los cambios callados no son insignificantes. De hecho, son fundacionales. Puedes notar que respondes diferente a desencadenantes familiares. Puedes darte cuenta de que una situación que antes consumía tus pensamientos ahora pasa a través de ti ligeramente. Estas son confirmaciones de que la identidad ha cambiado. La identidad es la raíz, el comportamiento es la rama, las circunstancias son el fruto. Cuando la raíz está sana, el fruto aparece en su temporada. No hay necesidad de tirar de las ramas. A medida que sigues caminando en esta conciencia, se desarrolla una reverencia más profunda por tu imaginación. Comienzas a tratarla no como entretenimiento, sino como terreno sagrado. Lo que permites que habite allí importa, no porque debas vigilar cada pensamiento fugaz,
sino porque las imágenes sostenidas moldean la expectativa. La expectativa moldea la postura moldea la experiencia. Por lo tanto, te vuelves selectivo sin volverte rígido. Alimentas tu mundo interior con imágenes consistentes con la herencia. Retiras la atención de narrativas que contradicen la autoría divina sobre tu vida. Esto no es negación, es mayordomía. La mayordomía honra lo que ha sido confiado. Y a ti te ha sido confiado la conciencia. La conciencia no es espacio neutral, es medio creativo. Llenarla de duda crónica es sembrar inestabilidad. Llenarla de acuerdo constante es sembrar coherencia. Con el tiempo la coherencia se externaliza. Cuando la manifestación ocurre y ocurrirá en sus formas designadas, puedes sentir la tentación de atribuirla a la técnica. Resiste esta simplificación. La técnica puede haber dirigido tu atención, pero la identidad permitió la encarnación. No fue la repetición de palabras lo que alteró la realidad, fue la estabilización del autoconcepto. El autoconcepto alineado con la promesa divina es poderoso porque es veraz. La verdad lleva peso. El peso te arraiga. Evita la fantasía espiritual. Evita la arrogancia. Evita la desesperación. Permaneces equilibrado. Las personas equilibradas no oscilan salvajemente entre exaltación y derrota. Permanecen centradas, celebran sin perderse, enfrentan el desafío sin colapsar. Este equilibrio es evidencia de unión integrada, y en esta integración el amor se vuelve menos condicional. Dejas de amar a los demás desde un lugar de escasez, dejas de retener afecto como palanca, dejas de actuar para asegurar aprobación, te relacionas desde la suficiencia. La suficiencia irradia silenciosamente. Las personas se sienten seguras alrededor de alguien que no está extrayendo validación en secreto. Las oportunidades gravitan hacia alguien que no está frenético por ganar. La confianza se construye alrededor de alguien que es internamente estable. Estas son consecuencias naturales de la coherencia. Así que ves que saber que te fue prometido no se trata solo de recibir resultados externos, se trata de volverte internamente unificado, y la unidad interna es en sí misma una forma de cumplimiento. Incluso antes de que aparezcan resultados visibles, ya estás experimentando transformación. La transformación no siempre es ruidosa, a menudo se siente como paz, y la paz no es la ausencia de actividad, es la presencia de alineación. Permanece atento a esta alineación, protégela suavemente. No permitas que pequeñas perturbaciones arranquen tu acuerdo. Si fallas, regresa. Si olvidas, recuerda. Si sientes miedo, respira y realinea. El realineamiento siempre está disponible. No se te requiere ser perfecto, se te invita a ser consistente. La consistencia en la identidad gradualmente anula años de autodesconfianza. Lo que una vez pareció imposible comienza a sentirse natural. Lo que una vez pareció distante comienza a sentirse inevitable. No inevitable por fuerza, sino inevitable por ley. La ley no discrimina, refleja. Y ahora, mientras te sientas dentro de esta conciencia, puedes sentir una callada confianza formándose, no la confianza ruidosa que exige atención, sino la confianza estable que ya no busca permiso. Esta confianza no necesita anunciarse, simplemente camina hacia adelante. Camina hacia adelante en tus días con este saber interior intacto. Habla cuando sea momento de hablar. Guarda silencio cuando el silencio sea sabio. Actúa cuando seas impulsado. Descansa cuando estés completo. Y en todo ello, permanece arraigado en la verdad de que no estás improvisando tu valía. Te fue prometida antes de que lograras, antes de que te corrigieras, antes de que probaras nada. Deja que eso se hunda más profundo que el pensamiento. Deja que alcance el cuerpo. Deja que estabilice la respiración.
Y mientras sigues viviendo desde este lugar, no busques afirmación constante. Deja que la vida se despliegue. Deja que los resultados emerjan. Deja que el tiempo se revele. No estás corriendo hacia la herencia. La estás encarnando. La encarnación ya es éxito en forma de semilla. Quédate con eso. Quédate coherente. Quédate alineado. Y permite que el callado e inquebrantable sí dentro de ti moldee todo lo que sigue. Y ahora llegamos al borde callado, donde las palabras comienzan a afinarse, no porque no haya nada más que decir, sino porque lo que debe permanecer no puede ser llevado solo por el lenguaje. Has caminado hacia adentro lo suficiente para reconocer la diferencia entre perseguir y recibir. Has sentido el sutil cambio de regatear a pertenecer, y en algún lugar bajo la superficie del pensamiento, algo se ha asentado. Este asentamiento es sagrado. Es el momento en que el alma deja de preguntar ¿ocurrirá? Y comienza a descansar en ha sido hablado. Hay una madurez en este descanso. No necesita constante reassurance. No exige prueba visible. No dramatiza el retraso. Simplemente permanece alineado. Permanecer alineado es confiar en la ley divina sin obsesión. Es vivir fielmente en el presente sin intentar jalar el futuro más cerca. Es dejar que tu imaginación sostenga el cumplimiento suavemente como una lámpara en una habitación silenciosa, sin agitarla salvajemente en el aire. Ya no necesitas convencerte. Ya no necesitas persuadir a Dios. Ya no necesitas escanear cada circunstancia en busca de mensajes ocultos sobre tu valía. ¿Sabes? Y saber tiene una textura diferente que esperar. La esperanza se extiende hacia adelante. El saber permanece quieto. Esta quietud no es estancamiento, es expectativa arraigada. El tipo de expectativa que permite que las estaciones giren sin ansiedad. El tipo de expectativa que entiende que el crecimiento no siempre es visible mientras está ocurriendo. Si surge la duda, no entrarás en pánico. La reconocerás como un patrón climático pasajero, no como un cambio de clima. No reconstruirás viejas narrativas alrededor de ella. La dejarás pasar sin otorgarle autoridad. La autoridad ya fue establecida. Fue establecida en el momento en que aceptaste que la promesa era personal. Personal. No como ego. Personal en unión. Unión significa que no estás separado de la fuente de la promesa. El que la declaró no está fuera de ti midiendo tu desempeño. El Espíritu da testimonio dentro de ti. El reino se despliega desde dentro hacia afuera. Así que regresas al interior cuando el ruido crece. Regresas al interior cuando las comparaciones te tientan. Regresas al interior cuando las circunstancias fluctúan. No para escapar de la realidad, sino para anclar la realidad. Porque la coherencia interior es el suelo del que surge la manifestación estable, y la manifestación en su sentido más verdadero no es espectáculo. Es congruencia hecha visible. Es vida reflejando identidad sin distorsión. Lo notarás primero en formas pequeñas. Una conversación que se desarrolla con facilidad donde antes había tensión. Una decisión tomada con calma donde antes había sobrepensamiento. Una oportunidad apareciendo sin persecución frenética. Estas no son coincidencias, son confirmaciones. Pero incluso estas confirmaciones no serán lo que te sostenga. Lo que te sostiene es el acuerdo interior que las precedió. El callado sí que no depende del aplauso exterior. Permanece leal a ese sí. La lealtad al acuerdo interior construye resiliencia espiritual, construye estabilidad psicológica, construye una vida que no se fractura bajo presión. La presión aún puede llegar, los desafíos aún pueden surgir, pero encontrarán una versión diferente de ti, una versión que ya no negocia identidad con cada obstáculo. Cuando encuentres dificultad, no la interpretarás inmediatamente como contradicción. En cambio, preguntarás,
cómo se mueve a través de esto alguien que sabe que la promesa es suya, y te moverás en consecuencia. A veces ese movimiento será audaz, a veces será paciente, a veces será callado e invisible. Todo ello estará alineado. La urgencia que una vez te impulsó se sentirá extraña. Incluso puedes mirar atrás y preguntarte cómo cargaste tanta tensión durante tanto tiempo. Habrá compasión por esa versión anterior de ti, la que intentó forzar lo que solo la alineación podía liberar. Pero no habrá vergüenza, solo gratitud. Gratitud por el despertar, gratitud por la coherencia, gratitud por la simplicidad de la ley divina, que nunca intentó confundirte, solo reflejarte. Y ahora, mientras esta transmisión llega a su cierre natural, no agarres una técnica final, no busques una última perspicacia para asegurar tu futuro. Simplemente respira. Deja que la respiración sea lenta. Deja que el cuerpo registre seguridad. Deja que la mente descanse sin ensayo. La promesa ya dijo sí. Tú ya dijiste sí en respuesta. Nada más es requerido en este momento. Camina suavemente desde aquí. Lleva la quietud a las tareas ordinarias. Deja que tu identidad permanezca sin ser perturbada por pequeñas fluctuaciones. Confía en la ley que opera sin tensión. Confía en la unión que no requiere desempeño. Confía en la herencia que nunca estuvo en debate. Y cuando el cumplimiento se despliegue calladamente, legalmente, inevitablemente, lo reconocerás no como sorpresa, sino como armonía. Armonía entre quien eres y lo que fue hablado. Armonía entre imaginación y encarnación. Armonía entre el cielo dentro y la vida fuera. Permanece en esa armonía. Permanece despierto. Permanece firme. Te fue prometido y finalmente te has permitido creer.